Durante esta pandemia, decenas, por no decir miles, de emprendedores y empresarios han sido empujados, arrinconados a tomar la difícil decisión de cerrar su negocio, de decir hasta aquí no más en su emprendimiento porque la crisis terminó devorando. Y esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿En qué momento, en qué estadio, bajo qué circunstancias una persona que ha montado un negocio podría decir hasta aquí nomás se llega, esto no va para más y se tiene que cerrar el negocio? Esa pregunta justamente es la que le vamos a trasladar hoy a Walter Leiva, que es profesor de ESAM. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué bueno volverte a saludar y a toda la audiencia. Bueno, en realidad el tema de los negocios y sobre todo cerrarlos es un tema muy difícil para un empresario. Muchos empresarios, especialmente nuestra micro y pequeña empresa, terminan enamorándose de sus propios negocios y obviamente la decisión más dura es alejarse o decidir cerrarlo, ¿no? Sin embargo, si no se llegara a cerrar, esto podría ocasionar consecuencias todavía más fatales para los empresarios. ¿Qué claves tendrían que tener en cuenta? Correcto. En primer lugar, tienen que hacer un análisis sobre su mercado, sobre su sector. Si los productos que están vendiendo, los productos que comercian, que ofrecen, ¿van a tener vigencia después de la pandemia? ¿O tendrán que modificarlo? ¿O tendrán que cambiarlo? ¿O cambiar de rubro de repente? Esa es la primera gran señal es, ¿va a haber mercado? Si no va a haber mercado, la decisión ya es inmediata. Y ahí, si me permite, me gustaría detener porque sí, es interesante lo que dices, ¿no? Y es un tema de planeamiento, además, para que, como se dice coloquialmente, las circunstancias no te agarren con los pantalones abajo. Puede ser que hoy tengas un negocio que sea rentable por la coyuntura especial de la pandemia, pero tú lo que nos dices es que este empresario debería ya estar visualizando cómo podría ser el escenario futuro sin pandemia para ver si es que eso va a ser sostenible o ya buscando los otros caminos por dónde ir, ¿no? Exactamente, porque con esta pandemia lo que tenemos que tener algo seguro es que los gustos han cambiado, los canales han cambiado, los clientes han cambiado. Entonces, el empresario tiene que cambiar conjuntamente con su mercado. Si es que el producto que están ofreciendo ahora va a tener vigencia después de la pandemia, va a haber una continuidad de su uso, esa es la gran pregunta, porque si no es así, ya inmediatamente cerrar este negocio y empezar a visualizar otro. Otra clave muy importante es precisamente evaluar sobre sus costos. Los costos fijos es lo que debería tener el primer punto de atención de una empresa. A mayor cantidad de costos fijos, la empresa está combinada a tener una cantidad de ingresos. Mientras menos costos fijos tenga, la empresa es más versátil, podría vender o no vender y no depender tanto de estos costos fijos. Por eso es que los costos fijos tienen que ser los menores posibles. Si es posible eliminarlos, claro que eso es muy difícil, ¿no? Pero en la medida de lo posible los costos fijos disminuyen. ¿Qué son los costos fijos? Alquileres, agua, luz, la planilla también de los trabajadores, ¿no? Correcto. Y precisamente la tercera síntoma es tus trabajadores. Si se están yendo tus trabajadores, se está yendo no solamente el capital de dinero, sino el capital humano. Y muchas veces, miren cómo es la dinámica empresarial, los primeros en irse, trabajadores, son los que tienen más talento, porque son los que las otras empresas podrían estar inmediatamente dispuestas a contratar. Entonces, también aquí, si se tiene 1 o 2 o 3 trabajadores, si es una micro o pequeña empresa, o más trabajadores, tienen que tener cuidado
en también mantener, si es que va a continuar la empresa. De lo contrario, podríamos utilizar ese talento humano para virar y hacer otro tipo de negocio. Eso es algo muy importante. Y la cuarta recomendación, Juan Carlos, sería precisamente la parte tributaria. Si bien es cierto, el gobierno ha dado varios beneficios como traslado de los pagos, no se están haciendo pagos en muchos casos, del impuesto a la renta, disminución de algunos otros impuestos, la disponibilidad de las detracciones, etcétera. Sí ha dado algunas facilidades, pero esto también no es que se va a continuar realizando. Probablemente en unos meses muy cercanos ya estas condiciones tributarias se van a ir ajustando. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta la parte tributaria y de los negocios, ¿no? Y ahí lo recomendable es, por ejemplo, si tienes para pagar los impuestos, pese a esta prórroga que ha habido, pagarlos o utilizar ese capital para otras cosas, es mejor pagarlos. Es mejor pagar. Lo mismo en las deudas, por ejemplo, estos préstamos de Reactiva y FAENIPE que se dieron para capital de trabajo, empezando precisamente el nombre de Reactiva, pensando que esto ya iba a movilizarse. Sin embargo, otra vez se volvió a estancar. Muchos empresarios, y eso tengo conocimiento muy cercano a algunos de ellos, ese capital lo están lentamente terminando para poder subsistir. Aquí viene la última y más importante recomendación. No pueden alargar la agonía de un negocio, especialmente si se está pagando parte de esas deudas con este préstamo Reactiva. Hay muchos empresarios que tienen en sus cuentas de ahorro el capital proporcionado por el préstamo de Reactiva, y con eso están subsidiando durante algunos meses. Pero si el negocio va a ser muy difícil esa reactivación, es mejor que viren y vean otro tipo de negocio, porque de lo contrario se van a quedar sin el negocio y con una deuda tremenda, ¿no? O sea, claro, se va a complicar su situación. Sí, pues ese es el problema, ¿no? Y ahí justamente retornamos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuándo es el momento preciso para decir esto ya no va más, o viro a otro lado, o cierro las puertas, ¿no? Para justamente no finalmente quedarme igual con el negocio quebrado y yo con deudas que voy a tener que asumir, ¿no? Es cierto, los ingresos fundamentalmente hoy en día han caído a cero o casi cero, ¿no? Hay pequeños negocios que todavía se mantienen, pero si sus ingresos son menores que sus gastos, ese es el indicio principal que tienen que cerrar su negocio. Los ingresos, sus costos fijos y sobre todo el talento humano que los acompaña en estas pequeñas y microempresas. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias, como siempre. A ti, Juan Carlos, un gusto. Muy amable. Walter Leiva, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico. Cambiamos de tema. Nuestra compañera Katy Villar